Muy buenas con estudio, compañeros. Estamos con Andrés Jaramillo, politólogo. Más que nada quisiera saber cómo la fragmentación interna en el movimiento Pachacutic puede cambiar en el precedente durante la votación para el juicio político. Vemos que hay de alguna manera una facción que efectivamente está mucho más cercana al gobierno, que podría en efecto dar un giro y efectivamente lograr que el presidente Guillermo Lasso se salve del juicio político. No obstante, esto está por verse en los siguientes días. Se ha manifestado que en esta semana se entregará el informe. Yo creo que ese informe, si bien no es vinculante, sí va a marcar el tono de lo que será el juicio político. Pero por supuesto, esta división interna lo que hace de alguna manera es más darles más aliento a esta facción que en un momento determinado, en efecto, ha dicho públicamente que respaldará al presidente Guillermo Lasso. Perfecto. También en cuanto, digamos, Pachacutic es la segunda fuerza política después de UNES. ¿Esta disputa cree que puede afectar dentro de la bancada del movimiento indígena, sobre todo su alcance que ha tenido, digamos, en estos 3 años? Ujú. Yo diría que fue en pasado la segunda fuerza política, porque ya no es ese gran puño, ya no es esa gran fuerza orgánica, disciplinada que vimos en el inicio del periodo legislativo. Hoy vemos que hay una facción que efectivamente se alineó más al gobierno, una facción que se ha alineado más al correísmo y una facción que está pugnando por saber en qué espacio ubicarse, sobre todo con la presión que ha tenido de la CONAI. Entonces, si bien es cierto, en número pueden constar en el registro como la segunda fuerza política, pero en la realidad ya no son esa fuerza política y por eso es que sus votos serán determinantes en el caso del juicio político. Quienes sí vemos que se han mantenido de forma orgánica, disciplinada y que todavía conservan una fuerza importante es el correísmo. Por eso nadie, o por eso todos dan por descontado cuál será el resultado al menos de los votos del correísmo. Exacto. Y, o sea, con lo que escucho es que sí ves que ya hay un debilitamiento y más aún hay una fragmentación ya no solo en dos partes, sino incluso en tres partes, digamos, con el correísmo, el gobierno central y la CONAIE. Y eso lo debilita. Exactamente. Exactamente, asumen un momento importante debilitados no solamente por el juicio político, sino por el recambio de autoridades o la renovación que habrá en la Asamblea el 14 de mayo, para poder estar en espacios de poder, para poder asumir el liderazgo de las mesas o eventualmente aspirar a tener presencia en el CAL, se necesita un bloque sólido, se necesita un bloque orgánico que pueda negociar en el buen sentido de la palabra su participación dentro de la Asamblea Nacional. No obstante, vemos que ni siquiera se han puesto de acuerdo en quién es finalmente el coordinador y quién va a ser la persona que encarará estas negociaciones de cara a la renovación de la Asamblea. Ya, y como para ir cerrando, ¿tú también crees que esto puede afectar al electorado de Pachacutic dentro del grupo movimiento indígena? Puesto que, bueno, claro, yo creo que sí hay importante distinguir entre el indigenismo y la indígena etnia de la ideología, pero aún así hay indígenas que, claro, ven en su movimiento y se sienten representados porque hay indígenas en su movimiento. ¿Cree que el electorado se sienta tal vez defraudado, perdido si votar por el movimiento indígena o no? El movimiento indígena tuvo una gran oportunidad de hacer la diferencia desde la diversidad en la política. No obstante, vimos que al parecer ni siquiera el propio movimiento indígena esperaba tener ese nivel de aceptación en las elecciones del 2021, de tal forma que el momento en que asumieron el poder formal no tuvieron la orientación, la guía, la hoja de ruta para efectivamente responder a las necesidades de sus electores y también de los electores que no fueron indígenas y que en su momento votaron por Yacu Pérez. No obstante, el momento en que asumen el poder oficial, terminan haciendo lo que todos no esperaban, es decir, se convierten en un actor político más tradicional y
terminan reproduciendo las viejas prácticas de la política tradicional del Ecuador y terminan convirtiéndose en el mismo actor del mapa político del país de los últimos tiempos. Vemos con mucha indignación, por ejemplo, que dirigentes han sido señalados por acciones que han estado reñidas con la ética, con los principios del movimiento indígena y también con la legalidad. Y sin duda eso va a generar una percepción negativa en sus electores y creo que gran parte de eso fue lo que se vio el sábado pasado en las elecciones del coordinador. Había gente muy enojada, gente muy decepcionada, gente que necesitó imponer a sus candidatos para que finalmente sean elegidos. De acuerdo, o sea, como tú dices, existe esta fragmentación, este enojo en el electorado, no, y encima más claro, vemos los escándalos tras escándalos, digamos, con la expresidenta de la Asamblea intentando comprar autos de lujo, la otra legisladora diciendo si roben bien, el escándalo de la presunta violación. Y por supuesto, yo creo que debe causar mucha pregunta y ahora, digamos, con la fragmentación, digamos, de quién es el coordinador de Pachacuti, entonces esto tanto molesta como el electorado y también la gente que no es del electorado de Pachacuti, yo pienso. Y hay que tomar en cuenta la importancia que tiene el coordinador de Pachacuti, porque es finalmente el que va a tomar las decisiones con relación a las siguientes elecciones del 2025. Tiene la potestad de aprobar qué candidaturas entran o no en la lista para ser asambleístas y de cara a las presidenciales. Se ha barajado en estas últimas semanas sobre las intenciones o el interés de Leonidas Sisa de ser el candidato presidencial. Y para garantizar que tenga esa puerta abierta para ser candidato, necesitaba tener alguien de su confianza en la coordinación de Pachacuti. Por eso la necesidad y la desesperación, porque Curuchumbi sea ese personaje que pueda abrirle el camino a Isa para que pueda ser el presidenciable. Gracias por la entrevista, regresamos de estudio.